Porque hace tan solo unos días el fiscal superior de Canarias, entregaba a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, la memoria anual de la Fiscalía. Los datos que se desprenden han preocupado, lo decía el propio fiscal, Vicente Garrido, en especial los que tienen que ver con los delitos relacionados con la violencia de género, porque en este caso no se reducen en Canarias. También se ha detectado un incremento de delitos relacionados con menores y se mantienen los delitos de robo y seguridad vial. Desde la Fiscalía siguen denunciando la falta de recursos económicos en el ámbito judicial. Así que vamos a hablar de estos datos con Vicente Garrido, que es fiscal superior de Canarias y que ya nos acompaña. ¿Qué tal, señor Garrido? Gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, muchas gracias, buenos días. Enseguida entramos en las cuestiones que más le preocupan, pero en general es una buena tendencia que se estabilicen los delitos en el archipiélago. Sí, yo creo que la titular podría ser que durante el año 2017 los datos estadísticos refieren a una estabilización en cuanto al número de procedimientos incoados y, por tanto, en cuanto al número de delitos sobre los cuales se ejerce esa actividad procesal. Ese es el principio general, sin ninguna duda. Y en cuanto, si nos comparamos con otras comunidades autónomas, el número de delitos, ¿en qué lugar queda Canarias? No existe ese ranking de cuánto es, porque está en función del número de población y el número de habitantes que tienen y el número de actividad que despegan de todo tipo. Sin ninguna duda, las zonas más comerciales, las zonas más turísticas, las zonas de más pujanza económica son las zonas que más actividad delictiva genera y más actividad procesal. En ese baremo, bueno, Canarias se sitúa entre las 10 primeras provincias, en Las Palmas, Tenerife, y en comunidades autónomas pues será la tercera, cuarta comunidad autónoma. Sí. Eso sí, pues se destaca que los delitos más frecuentes, como suele ser habitual, pues lo que afectan a las propiedades, pues los robos con violencia y la seguridad del tráfico, pero nada que preocupe especialmente en relación, como usted decía, a otros lugares de España, ¿no? Sí, efectivamente. Son datos similares a lo que ocurre en el resto de España. Cuanto más población y cuanto más actividad económica hay, más número de delitos se cometen en los delitos contra la propiedad. Es una máxima, efectivamente. Pero lo que sí he querido destacar, señor Garrido, es que sí que nos descienden los delitos que tienen que ver con la violencia de género. Y eso sí que le preocupa de forma especial por lo que indica de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Indudablemente, es cierto eso. Yo creo que, aunque el dato no es relevante en cuanto al incremento, lo relevante, lo auténticamente relevante, lo preocupante es que no se produce un descenso a pesar de la gran cantidad de recursos de todo tipo que se están empleando en materia de violencia de género. Cada vez no se produce una minoración de procedimientos, cada vez se llegan a los medios de comunicación y, por tanto, a los juzgados noticias más alarmantes y más preocupantes de una violencia desmedida en el ámbito familiar. Y eso es efectivamente preocupante a cualquier persona que se dedica al mundo de la actividad penal, judicial. Se produce una honda preocupación que un tipo de delitos que produce auténticamente espanto, que genera auténtica rechazo, veamos que no se produce un descenso, una minoración, una disminución de ese dato estadístico que, vuelvo a repetir, causa auténtica alarma social en la ciudadanía y con razón, lógicamente. Y se va logrando poco a poco la necesaria implicación también de todos los sectores judiciales, señor Garrido, porque es verdad que en muchísimas ocasiones escuchamos a asociaciones de jueces y de fiscales reclamar que haya una mejor perspectiva, incluso pues denominarlo de perspectiva de género en determinadas sentencias, y que se contempla a la hora tanto de emitir sentencias como de instruir casos, como todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, ¿no? Mire, yo en el ámbito de la pregunta que me realiza, si es necesario una mayor implicación, si es necesario valorar con mayor rigor, desde una perspectiva de género, cualquier conducta relacionada con eso, yo creo que hay sentencias para todos los gustos. Es un objeto, realmente creo que es una cuestión opinable desde el punto de vista sociológico. Existe esa tendencia, indudablemente, de hablar de una perspectiva de género. Yo, lo que mi experiencia me demuestra, mi experiencia me dice, es que, sin perjuicio de que haya supuestos actuaciones tanto policiales como sociales como judiciales donde ha habido alguna disfunción, lo normal es que se analice, se valore los hechos
independientemente de cuál sea la perspectiva, es un hecho grave, es un hecho horroroso, es un hecho que causa un grave alarma social y todos los implicados tratan de tomar las medidas suficientes para que eso no prospere, para no dar sentencias alarmistas, que son la mayoría de sentencias, la mayoría de resoluciones son resoluciones que no causan esa también alarma social entre la ciudadanía. Es verdad que en algunos casos, las sentencias son, íbamos a decir, frívolas o tienen resoluciones frívolas que producen alarma social. Creo que la excepción, aunque es verdad que hace mucho daño. Luego hay otra cuestión que también pues le preocupa, que tiene que ver con los datos de acoso escolar y agresiones sexuales. Son dos cuestiones diferentes, pero que también pues, hay que actuar sobre este asunto, ¿no? Sin ninguna duda, miren, numéricamente, cuantitativamente, los datos, el aumento no es especialmente relevante, pero sí se observa que no minoran y que está causando un gran alarma social entre la población que conforma la comunidad educativa. Los datos que refiere en la sección de menores de la memoria de la Fiscalía son más que elocuentes. Por determinadas circunstancias, fundamentalmente por una razón, y es que hay una mayor sensibilidad por la denuncia del acoso escolar, hay una mayor sensibilidad al respecto que hace que actos o conductas que antes permanecían en anonimato, ahora afloran a la luz. Eso por un lado. Y después el problema, que yo creo que es más que evidente, radica en el efecto multiplicador y devastador que el acoso escolar genera cuando se realiza o se comete a través de las redes sociales empleando nuevas tecnologías. En aquellos acosos escolares donde anteriormente se cerraba la puerta del aula y se acababa el problema y la víctima sufría en silencio nada más que lo que suponía la vejación sobre ellos dentro del aula, hoy el efecto multiplicador y expansivo de las redes sociales hace que eso no descanse, que se multiplique, que exceda con creces el ámbito propio de lo que es la escuela, el aula al respecto. Y ese es el gran problema que genera que tenga muchos más efectos devastadores en las víctimas que el que tenía anteriormente, hace unos años, claro. Afortunadamente, señor Garrido, como usted mismo indica, pues todo esto de que haya más pues actuaciones al respecto tiene pues esa lectura positiva, igual que pasó con el caso de las denuncias por violencia de género, y es que la gente se anima a denunciar, y más que tiene que ocurrir, ¿no? Sin ninguna duda, lo peor que puede ocurrir es que no se denuncien hechos delictivos, que las víctimas, que en el fondo son niños o adolescentes, sufran en silencio, ni siquiera trasciende muchas veces al ámbito familiar, sufran en silencio causando grandes trastornos emocionales, psíquicos y de todo tipo, como en algunas ocasiones hemos visto en casos excepcionales. Es necesario concienciar de esta necesidad de denuncia, primero en el ámbito familiar, después en la comunidad educativa, y se trasciende la acción más allá del ámbito educativo, pasar al ámbito de la jurisdicción de menores, porque es la única forma de analizar con detenimiento el fenómeno e intentar buscar soluciones para paliarlo. Se está haciendo, me consta, por parte de la comunidad autónoma, auténticos esfuerzos en el ámbito de la actividad educativa mediante fórmulas de mediación escolar tendente precisamente a evitar o paliar los efectos que el acoso escolar ha debido tener en un determinado momento. Lo que pasa es que los recursos son insuficientes y si hay más denuncias, pues tendrían que multiplicarse los recursos, evidentemente, pero la solución es esa, denunciar para evitar que la víctima sufra en silencio y le cause trastornos probablemente irreparables. Sí. Y ya para terminar, señor Garrido, hablaba usted de los recursos y también en su memoria pues hacía referencia a las plantillas de fiscales que han calificado pues todavía en Canarias de escasa. Escasa. Yo, efectivamente, mire, durante los últimos 5 o 6 años ha habido realmente una paralización en cuanto al incremento de plazas nuevas en toda la carrera fiscal, en toda España, bueno, por las razones de política restrictiva que pesaban sobre la economía española. Bueno, eso no quita que, sin perjuicio de que eso es una realidad que se ha producido, el incremento, el número de actividad, la mayor
conflictividad social y el mayor funciones que se atribuye al Ministerio Fiscal hace que en este momento exista auténtico déficit en algunos territorios, en algunas sedes de la Fiscalía, para poder cumplir nuestra función de una forma más rápida, no ineficaz, que se está cumpliendo porque afortunadamente el Ministerio Fiscal, si algo se caracteriza, es la flexibilidad en cuanto al ejercicio de su actividad, pero muchas veces es a costa efectivamente de una lentitud, una ralentización en la tramitación de los procedimientos y que se trata de paliar con medidas legislativas como son la del artículo 324, que hace que se vaya auténticamente a un ritmo muchas veces imposible de alcanzar por la escasez de medios. Bueno, pues Vicente Garrido, ya hemos repasado lo que tiene esta memoria, aunque sea por encima, unos de los datos que ha dejado. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana comentándolo aquí en Buenos Días Canarias. Gracias, un día más. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.